Teoría y técnica de la terapia Gestalt aplicada al grupo. La terapia Gestalt se dedica junto al cliente al proceso de recuperar sensaciones y conductas que no pertenecen. A su vez, se encarga de la noción de completo o de íntegro y se encarga también de la unidad definitiva de experiencias. Asimismo, el organismo humano y su medio ambiente forman una unidad indivisible. Esta terapia tiene diferentes contextos y objetivos. Entre ellos se encuentra el individual, las parejas, las familias, los grupos reguladores y los grupos variados. Conceptos básicos. Homeostasis. Satisfacer necesidades del organismo mediante la autorregulación. Un organismo sano es capaz de organizar las necesidades de sobrevivencia dominantes. Doctrina holística. El hombre es un organismo unificado. Este no prioriza el pensar, sino que también vale la comunicación no verbal. Mecanismos de defensa. Se habla de que hay mecanismos neuróticos que generan barreras de conciencia que no permiten llegar a la conducta actual. Entre estos se encuentra la introyección, que se percibe como actitudes que no son propias de la persona, lo que genera que se renuncie al sentido de la identidad. Retroflexión. El individuo vuelve contra sí mismo todo lo que quisiera hacerle a los demás. Proyección. No acepta los propios actos o sentimientos, la reconoce pero la atribuye a las demás personas. Y la confluencia, en esta no hay límite entre el sí mismo y el medio. Deflexión. Eludir el contacto con otra persona. Neurosis. De un contexto donde las partes están en interacción constante y el entorno en cambio continuo. Esto genera que se cambie de manera constante, lo que permite de alguna manera que el individuo sobreviva. Esto además genera que sea incapaz de alterar las técnicas de manipulación y de interacción. Asimilación. Lo nocivo se vuelve rechazado y lo que no se vuelve propio. Contacto. Es la interacción entre el individuo y el ambiente. Autorregulación organísmica. Es el equilibrio homeostático. Consciente e inconsciente. Conducto consciente es igual a la cuenta de sí mismo. Normalidad. El contacto entre sí. Normalidad. Es el contacto entre sí y el ambiente. El individuo integrado es capaz de vivir en interacción significativa con su sociedad. Polaridades. Esto se refiere a el límite que la persona llega a aceptar entre lo que él considera bueno y lo que llega a aceptar de la otra persona, que podría ser un polo opuesto a lo que él percibe. Sueños. Estos son los fragmentos rechazados del yo. Vacío. Es el bloqueo que el paciente opone al darse cuenta. Esto literalmente hace referencia a que la persona siente un hueco y se percibe afligida y carente de algo. Darse cuenta. Se caracteriza por el contacto, el sentir, la excitación y la formación de una gestalt. Para esto, el paciente debe concentrarse en cada síntoma y en cada área. Ciclo de la experiencia. Se relaciona con la satisfacción de las necesidades. Se trata de un proceso dirigido a lograr el objetivo final de la necesidad de ese momento. Figura a fondo. En el individuo normal se desarrolla una configuración o gestalt, siendo la figura la que le da orden a la necesidad dominante. Impasse. Se presenta cuando no se está obteniendo el apoyo del ambiente y la persona cree que no se puede dar soporte a sí misma. Esto ocurre en parte porque la propia fuerza está dividida entre el impulso y la resistencia. Resistencia. La resistencia es un concepto que connota la observación del ambiente, de la renuencia al cambio que experimenta la persona. En realidad se está actuando para preservar y mantener la integridad. Self. Se trata del complejo sistema de contactos necesarios para la adaptación del organismo. El self posee un potencial de actualización, ya que considera que el pasado no cambia y en esencia no se puede cambiar. Pero arriba y perro abajo. Peirce clasifica los opuestos polares y universales. En esto, los papeles se juegan en general para obtener control mediante la manipulación de sí mismo. Los papeles del perro de arriba emplean básicamente las palabras y se distinguen por ser directivos,
controlan, abruman, sormonean, intimidan, amenazan. El perro de abajo trata de controlar de manera indirecta mediante la pasividad. Sabotea, olvida, llega tarde y no puede evitarlo, se esfuerza mucho y fracasa. Este no se compromete. Entre las técnicas de la Gestalt encontramos las técnicas supresivas. Una de ellas es la nada. Es importante experimentar la nada, ya que es el puente entre la habitación y el contacto. La transformación de un vacío estéril en uno fértil. Una vez que la nada es aceptada, todo lo demás vendrá por añadidura, es decir, la nada hace parte de nosotros y no nos debemos de preocupar cuando no sabemos qué va a pasar con algunos objetivos que nos planteamos, pues la nada hace parte de nosotros. Hablar acerca de. Se aplica la regla de no hablar acerca de durante la terapia para evitar la deflexión. Manipulación. La manipulación es más bien de uno mismo dirigido hacia el otro. Algunos de los elementos relacionados con el tema de la manipulación son muy comunes en los pacientes. Entre estos encontramos que se tienen que cumplir unas reglas de oro, las cuales son expresar vivencias o experiencias más que imperativos o juicios. Otra de las técnicas son las técnicas expresivas que invitan al paciente a expresarse y el terapeuta estimula esta expresión. Se encuentran 3 principios, los cuales son expresar lo no expresado o iniciación de la acción. Entre estos se tiene maximizar la expresión, que consiste en provocar situaciones no estructuradas o no previstas por el paciente, el cual se hará responsable de sus acciones en tanto no existan reglas de interacción. Expresar lo que se siente, en donde se le pide al paciente que manifieste lo que está sintiendo en el momento. Hacer la ronda. En esta parte se le pide al paciente que exteriorice lo que quiera cada miembro del grupo. El segundo punto es terminar o completar la expresión. Se dice que existe una situación en la que la Gestalt no se ha cerrado o completado. Cuando el paciente presenta el sentimiento de no haber terminado, las palabras que nunca se dijeron, las cosas que nunca se hicieron y que alguna vez se quiso realizar o decir, dejan una huella amarga que enlaza el pasado con el presente de la persona. Y el último punto es buscar la dirección y hacer la expresión directa. Acá se tiene en cuenta la repetición, que el propósito es intensificar el darse cuenta, la exageración y el desarrollo, que va más allá de la repetición. Esta es la técnica de actuación, que es la conducta de pensar es una acción simbólica e incompleta hasta que se actúa, lo cual es entendido como completar la expresión total. Dentro de estas también se encuentra la técnica de traducir, el cual es el expresar lo no verbal. Es aquí donde se vuelve explícito lo que antes era implícito. Otra de las técnicas encontradas en la terapia de Gestalt son las técnicas de Peirce. Entre ellas está descortezando la cebolla, que es donde se profundizan los conflictos. Aquí se profundizan los conflictos para poder superarlos. El terapeuta centra su atención en un hecho determinado y trata de profundizarlo como en capas o cortezas, por la cual se vale de preguntas y señala al paciente cuando sus preguntas no son auténticas. Está la silla caliente, la cual aquí se sienta el paciente en una silla al frente de los demás. Se intenta de invitar al paciente a expresar o revelar sus conflictos íntimos. Esta técnica se lleva a cabo en una terapia individual, en un ambiente de grupo, donde se asigna un paciente que esté listo para trabajar sobre un problema. El autor dice que al estar al frente de un grupo hay cierto compromiso para llevar a cabo la actividad. Está la silla vacía, la cual se utiliza para ayudar a los pacientes a aclarar sus sentimientos, actitudes o creencias y a reconciliar, de lograr de que un logro esté cerrado. Aquí se invita al paciente a sentarse en una silla y se alienta a iniciar el diálogo expresando pensamientos y sentimientos en conflicto, cambiando de silla por cada parte que toma. Entre otros está el psicodrama. Esto es un espacio transicional. El objetivo a seguir en el psicodrama gestáltico es desarrollar en el individuo la capacidad para construir un espacio transicional donde pueda jugar tanto con sus patologías como con las partes sanas de su personalidad.
Aquí también se pueden encontrar los grupos de encuentro Gestalt. Entre ellos está el diálogo, el cual es el especificar o escenificar una conversación entre las partes involucradas en el conflicto, ya sea que se trate de personas, animales, cosas o partes del cuerpo. Se utiliza cuando el terapeuta detecta fragmentación o omisión en el relato del paciente. Está el hacer la ronda, la cual al realizar el terapeuta el trabajo individual con alguien del grupo, a menudo surge un tema que implica también a otras personas del mismo. Por ejemplo, la persona puede estar imaginando lo que los otros piensan de ella. En esta situación, el terapeuta puede sugerirle que haga la ronda, es decir, que les diga o comunique en forma individual a cada uno de los miembros del grupo sus fantasías, imaginaciones o viceversa. Están los asuntos inconclusos. Aquí se requiere que se haga un cierre. En general, estos tienen la forma de sentimientos o emociones no resueltos o inexpresados. Cuando esto ocurre, se pide al miembro del grupo que tiene algo inconcluso que lo manifiesta de forma directa. Yo asumo la responsabilidad. En la terapia Gestalt, considera la conducta de la persona, sus sensaciones, sus sentimientos, emociones y su pensamiento como algo que le pertenece, por tanto, como su única responsabilidad. Proyección. Este es considerado como un sentimiento de prejuicio, ya que una persona se imagina que otra persona tiene hacia ella determinado prejuicio o sentimiento. Se le pide a este que compruebe, o si no, es una proyección, imaginando tener ella misma ese sentimiento o prejuicio. Exageración. Los movimientos pequeños y gestos ligeros pueden sustituir y bloquear la verdadera toma de conciencia de los procesos afectivos. Para evitarlo, se pide a la persona que repita y exagere un movimiento determinado, el cual se le evidencia que hace. El terapeuta, al observar estos movimientos, los reporta para que éste se dé cuenta de ellos. Invertir roles. Cuando el terapeuta considera que la conducta de una persona indica la habitación de un impulso latente, puede pedirle que ejecute el rol opuesto al que ha realizado hasta ese momento. Contacto y separación. Se le pide a la persona que escape de la realidad, pero que esté consciente de cuándo y cómo escapa o se ausenta, de cuándo y cómo mantiene el contacto. A menudo se le pide al grupo que cierre los ojos y se ausente para que después, en el continuo del darse cuenta, cada persona relate su experiencia. Ensayo. Se pide a la persona que imagine lo que ocurrirá si revelara al grupo lo que siente, y se utiliza cuando un miembro del grupo teme manifestar sus emociones. Esta técnica consiste en ensayar de manera interna un rol social futuro. La escena que asusta con anticipación revela el temor a no ejecutar el nuevo rol del modo correcto. Naturalmente, es obvio que con frecuencia las personas fracasan al tener que usar sus sentidos y confiar en ellos. Pierden o se les escapa lo obvio al buscar en otros el soporte de sus comunicaciones. La primera de estas situaciones se enfrenta haciendo que el sujeto construya una frase que comience con "es obvio que". La búsqueda del soporte de la comunicación verbal puede realizarse de modo experimental, haciendo que la persona añada al final de cada oración naturalmente. Puedo ofrecerte una frase. Cuando el terapeuta estima que existe un mensaje equívoco y poco claro, puede construir una oración con el mismo mensaje y preguntar al paciente si desea decirla en voz alta, con el fin de que se percate de cómo le suena.